El jueves pasado recorrimos la obra de Elio Antonio de Nebrija y hoy vamos a abordar su vida, que es todavía más interesante. Me voy a remitir a los autores que cité en la ocasión anterior, no los voy a repetir porque eran muchos. Reflejo aquí algunos de los principales estudiosos sobre la obra de Nebrija. Añado a José Antonio Millán, así como el otro día hablábamos más de la obra. En el caso de la vida de Nebrija, él ha publicado un libro muy interesante que reproduce el contexto de la época y también las cosas que le fueron sucediendo a Nebrija, él entre otros autores. Y tenemos, para empezar, pues, el primer debate, ¿Lebrija o Nebrija? Bueno, debemos decir antes que Nebrija fue un tipo muy sincero y que dejó muchos datos escritos sobre sí mismo, porque, como explicaba él, utilizaba los prólogos de cualquier obra, las introducciones, para añadir datos muchas veces sobre su vida y sobre su pensamiento. Eso nos permite, y además tenemos las actas de los claustros de la época en que él estaba en Salamanca y numerosos documentos. O sea, sabemos bastante de la época de Nebrija, aunque también hay algunos periodos oscuros de los que desconocemos, en los que desconocemos qué pasó. Sabemos que era una persona orgullosa, altiva, socarrona, era un socarrón, era combativo, jactancioso, de acreditada fe religiosa, pero sin beatería, y muy crítico con la ignorancia, incluida la ignorancia dentro de la Iglesia, y crítico con la Inquisición, como sabemos. Él, de niño, iba camino del sacerdocio, o por recomendación familiar o por inclinación propia, pero luego desvió esa trayectoria, según confesó él mismo, he ahí su sinceridad, por incontinencia. Y eso lo escribe él, ni más ni menos que en su dedicatoria de 1506 del Lexicon Iuris Civiles, a Juan Rodríguez de Fonseca, entonces obispo de Palencia y antes discípulo y sobrino de Alfonso de Fonseca. O sea, se lo escribe a una persona muy importante. Y en esa carta a su ya amigo Juan Rodríguez de Fonseca le pide perdón por haberse alejado de él y de la carrera eclesiástica y explica que ha sido arrastrado por la incontinencia y por las urgencias de la carne que le habían precipitado al matrimonio. Más claro no se puede decir. Llegó a reconocer incluso el error de haberse casado en un prólogo de un libro, porque decía que el matrimonio le hacía desatender su trabajo importante, que era escribir libros. Como vemos, Nebrija a veces no tenía medida. Fue padre de 9 hijos. Con su esposa Isabel de Solís o Isabel Montesina, y Isabel de Solís o Isabel Montesina. Entonces los nombres ya contaba el otro día que podían variar en sus grafías, como luego pasaría con Nebrija. El nombre no estaba tan asentado como sucede en la actualidad. Él se llamaba de niño Antonio Martínez de Cala. Nació en 1444 en una familia de clase media y murió a los 78 años. Su familia estaba formada por labradores, pero labradores de clase media, con el dinero suficiente como para enviarlo a estudiar a Salamanca. Y allí fue, en 1458, con 14 años, allí ingresó en esa universidad como alumno de bachillerato, y es en Salamanca donde se dota asimismo de un nombre muy rimbombante, Elio Antonio de Lebrija. De esas 4 palabras, la única genuina es Antonio. Se pone el Elio por delante y añade de Lebrija por detrás en homenaje a su pueblo, pero es verdad que entonces era normal usar como apellido la procedencia de los alumnos. Por ejemplo, en la relación de alumnos de la época de Nebrija, una relación, por ejemplo, de 1464, se encuentra un Esteban de Villanueva, Juan de Bobadilla, Gonzalo de Burgos, Rodrigo de Fuensalida y muchos nombres similares que evocan la procedencia de algún lugar. Más tarde llegaría una orden de Cisneros que obligó a fijar los apellidos y que los descendientes tuvieran el apellido del padre. Y de hecho, varios de los hijos de
Lebrija, de Antonio de Lebrija, siguieron llamándose de Lebrija, aunque ellos ya habían nacido en Salamanca, en Alcalá o en otros lugares. El padre de Nebrija se llamaba Juan Martínez de Cala, y eso probablemente significa que procedía de la localidad onubense de Cala, que está a 80 kilómetros al norte de Sevilla. Y la madre, Catalina Martínez de Jarana, quizás el antiguo municipio llamado Jarana, hoy integrado en la ciudad de Cádiz. Pues bueno, la actual Lebrija se escribía entonces Lebrixa, con X, pero se diría Lebrija. Y él, cuando era niño, seguramente vio lápidas y restos romanos donde probablemente vio el nombre de Helio, quizás le influyeron los nombres de Helio Adriano y Helio Trajano, los grandes emperadores procedentes de la provincia bética, y esas lápidas halladas en la zona pues seguramente le influyeron para incorporar esa tradición latina que tanto le obsesionó en su vida, eso de recuperar el latín, la antigua Roma, cuyos escritores también utilizaban esa lengua. Y entonces él se denomina en latín Aelius Antonius Nebrisensis, en esa lengua que era la tenida entonces como el idioma de la cultura y de la comunicación internacional. La variante nebrisa se vinculaba con una leyenda sobre la fundación de la ciudad por Baco, cuyas sacerdotisas celebraban rituales envueltas en pieles de cervatillos o de corzos que se decían nébrides o nebrides. Aquí, en uno de los diccionarios de Nebrija, vemos cómo figura la propia palabra nebrisa y nebrisensis. ¿Qué pasó con el tiempo? Pues que se acabaron fusionando el nombre de Lebrija en castellano y el nombre de Nebrisa en latín, y acabaron fundiéndose en Nebrija. O sea, es como si ahora dijéramos Londron, ¿no?, mezclando el topónimo, en este caso inglés, y el exónimo en castellano. Entonces, al final tuvo el apellido de un lugar inexistente, y esa transformación se asentó sobre todo en el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, quienes hablaban de Nebrija le mencionaban como Lebrija. Por ejemplo, Juan Bautista Muñoz, un intelectual español de 1796, en 1796 publica un homenaje a Lebrija y que lee ante la Junta Pública de la Real Academia de la Historia. Y ese texto se publicaría después, una vez leído ante la Academia, y ahí dice en todo momento Antonio de Lebrija. En 1796 todavía se decía Lebrija. Juan Gil, académico especialista en latín y especialista en la obra de Nebrija, es partidario de recobrar aquel nombre de Lebrija, o sea, que digamos Antonio de Lebrija, y bueno, evitar ese infausto, dice él, ese infausto nombre actual. En cambio, Martín Baños, Pedro Martín Baños, su mayor biógrafo, el biógrafo de su vida, pues razona que el apellido actual está ya tan arraigado que resultaría poco práctico proponer su erradicación y el cambio. Así que aquí vamos a seguir hablando de Antonio de Nebrija. Nebrija era muy de su pueblo, que lo recibió en la calle de los Mesones, ahí vivió. Estaba entonces, esta reproducción es de 1904, ya no es en esa imagen, por supuesto ahora tampoco, pero cambió mucho durante los siglos, pero la calle sigue siendo la misma donde se supone que nació. Y de joven tenía mucho amor por su pueblo, que por cierto, en Lebrija, la calle homenaje a Nebrija se llama calle de Nebrija. O sea, calle de Antonio de Nebrija en Lebrija. Así que no le vamos a enmendar la plana al ayuntamiento, vamos a decir todos Nebrija. Cuando era estudiante hizo todo lo posible porque se notara que era de Lebrija. Y hubo una época en que se dedicó a ser copista. Se ganaban, así algunos estudiantes especialmente hábiles con la caligrafía, se ganaban unos dineros haciendo copias. No había llegado a la imprenta todavía, no se había descubierto la imprenta cuando Nebrija era estudiante de bachillerato, en la primera etapa en Salamanca. Y en un libro en que se copian las latitudes y las longitudes de las principales ciudades del mundo, él, ni corto ni perezoso, añade Lebrija.
al final, ahí está, con su latitud y su longitud. Bueno, otra polémica. Pasamos de Nebrija y Lebrija a la lengua fue compañera del imperio. La lengua es compañera del imperio. Esa frase que está ahí señalada, yo creo que se puede leer, ¿no? La lengua fue compañera del imperio, de tal manera lo siguió, etc. Ese famoso pasaje de la introducción de la gramática castellana que dirige a la reina Isabel la Católica. Y claro, a partir de esa frase, en la gramática primera de la lengua española se ha creído ver una especie de ADN del idioma español conquistador, ¿no? Que fue llevado a América, que arrasó con las lenguas amerindias. Claro, es que la lengua fue compañera del imperio, ya estaba pensando Nebrija en el imperio que luego se desarrolló en América. Bueno, hay que recordar que eso se publica en agosto de 1492 y que América se descubre, como todos sabemos, en octubre. Luego era imposible que Nebrija estuviera pensando en el imperio español, que no, sencillamente no existía. ¿En qué imperio estaba pensando Nebrija? Pues ¿en cuál iba a ser? En el imperio romano, que era su auténtica obsesión, como explicamos en lo referente a su obra. Pero es que además esa frase del imperio, el imperio como compañero de la lengua como compañera del imperio, ni siquiera era una idea suya. Él la había tomado del gran humanista italiano Lorenzo Valla, que fue su gran referente mientras estudió en Bolonia. Ya Valla había escrito: el imperio romano está donde quiera que señorea la lengua de Roma. Y bueno, Nebrija extiende luego a la lengua de Roma el ciclo del nacimiento, el florecimiento y la decadencia, dice, común a los hombres y a sus creaciones políticas. Comunes a los hombres y a sus creaciones políticas. Está pensando en un imperio que se desarrolla, que nace, se desarrolla y muere como el imperio romano. Luego, él no podía referirse ahí a la lengua castellana, sino al latín. Y escribe Francisco Rico que Nebrija está pensando, al escribir eso, más bien en los imperios del conocimiento, como el de Alejandro o el de Augusto, porque con el imperio viene la paz, que lo dirá más adelante Nebrija, creadora de todas las buenas artes. Y añade Francisco Rico: Nebrija tenía muy presente que con el imperio de Alejandro había surgido una muchedumbre de poetas, oradores y filósofos. Es decir, él se refiere a un imperio de las artes. Y por otro lado, que el castellano, la idea de que el castellano pudiera acompañar a un imperio, que si acaso estaría pensando en, cuando habla de enseñar la lengua a los bárbaros, él está pensando en la unificación cristiana de la península y enseñar el castellano a los habitantes del Reino de Granada que estaba por conquistar. Y con eso de que el castellano acompaña al imperio, significa para él reconocer la valía de una lengua que era tenida por vulgar, como ha señalado Lola Pons. Bueno, vamos a pasar ya a aspectos más cronológicos de la biografía. Nebrija pasa una primera etapa en Salamanca, en esos años, del 58 al 64. Este es un plano de Salamanca de la época. Y allí va como estudiante, porque la familia se podía permitir pagarle esos estudios. Y en Salamanca es un alumno brillante, todavía quiere ser cura, quiere estudiar teología y su obsesión por el latín es porque quiere cursar la carrera eclesiástica. En esa Salamanca universitaria brilla con luz propia Pedro Martínez de Osma, que era profesor de filosofía moral, que fue un referente para él a lo largo de toda su vida. Como decía el otro día, Osma fue enjuiciado por la Inquisición porque él estaba en contra de las bulas, las indulgencias y distintas corruptelas de la Iglesia de entonces, ¿no? Osma rectificó sus posiciones y por eso siguió vivo, pudo morir de anciano, pero ya él influyó mucho en Nebrija y en su pensamiento y en su vida como profesor. Tanto se dedicaba a copiar libros que incluso los firmaba libros, esa especie de arrogancia, de ego que tenía, que lo tuvo durante toda su vida. Ahí vemos un libro en cuyo lomo ha escrito
Antonius Nebrixa, ¿no? Es un manuscrito que él hizo como copista, pero en el lomo se permitió decir, esto lo he copiado yo. Eso de copiar libros, a la vez, claro, copiar un libro es una tarea muy, muy delicada. Uno acaba haciendo el libro suyo, eso le sirvió para estudiar y para aprender, para memorizar muchas de las obras. Y bueno, era muy buen estudiante y obtuvo una beca eclesiástica. Pensemos que todavía está pensando, no le ha llegado a la incontinencia todavía, está pensando en ser cura, en ser religioso, y entonces se va a estudiar a Bolonia, al Colegio de España, con 19 años. Allí destaca como estudiante y obtendrá distintos cargos en su calidad de estudiante, como vicerrector de alumnos, estas cosas de ser tutor de alumnos y distintos reconocimientos. En Bolonia está 5 años, pero él dirá que ha estado 10. Esto de hinchar el currículo ya se llevaba entonces, pero tenía una razón que ahora vamos a ver. Pero vayamos a Bolonia. Bolonia era un hervidero cultural, Italia era la cuna de la cultura en aquel momento, obviamente era donde mejor latín se podía aprender, donde estaban los principales maestros, y Nebrija empieza con esa carrera eclesiástica, pero después empieza a interesarle todo. Y una vez que está en un gran centro universitario, en un gran centro de cultura, empieza a interesarse pues, por la retórica, por la gramática, no solo por la teología. Y siempre tuvo el ánimo de regresar, lo explicaría después, estaba en Bolonia, pero él quería regresar principalmente a Salamanca y dejó escrito para combatir la barbarie de todas las ciencias con el arma de la gramática. Eso lo tuvo muy a gala. Yo voy a usar la gramática para ir contra la barbarie. La barbarie significaba ignorancia en aquel momento. Bueno, pues él mismo detallará en el prólogo del vocabulario español-latín, hacia 1495, muchos años después, recordando esta etapa, dirá, así que en edad de 19 años yo fui a Italia, decía entonces, no yo fui a Italia, era el español de entonces, el castellano de entonces, no por la causa que otros van, o para ganar rentas de iglesia, o para traer fórmulas del derecho civil y canónico, o para trocar mercaderías, mas para que por la ley de la tornada, después de luengo tiempo, restituyese en la posesión de su tierra perdida los autores del latín que estaban ya muchos siglos había desterrados de España. Esa idea de recuperar a los clásicos del latín. Y como decía, también en Bolonia fue un alumno destacado. Por ejemplo, le nombraron, como decía, vicerrector de una finca para alumnos a la que se habían trasladado un grupo de sus compañeros y él con ellos por causa de la peste que asolaba en aquel momento Bolonia. En algún momento figura que le es concedida una habitación mejor dentro del Colegio de España, lo cual implica algún mérito por su parte. Y hay otras anotaciones escolares que lo mencionan como domino teólogo y como viro doctissimo in arte humanitatis. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo en Bolonia? 5 años. ¿Por qué dijo que había estado 10? Porque cuando regresa a Salamanca, después de haber cursado esos 5 años, que todavía podía haber estado más, pero a los 5 años recibe una oferta de trabajo para irse con Alfonso de Fonseca, es que hay varios Fonsecas, con Alfonso de Fonseca, que era arzobispo de Sevilla, para instruir a su sobrino en latín. Probablemente se va a Coca, esta es la antigua Universidad de Bolonia, el Colegio de España, y este es su primer protector, Alfonso de Fonseca, que era arzobispo de Sevilla, pero el arzobispo de Sevilla, como los de Bilbao, podía estar donde él quisiera. Y se supone, y tenía la corte en Coca, establecida en Coca, y él se va a Coca. Está ahí unos años con él, es un periodo opaco de 3 años, del 73 al 75, de 1473 a 1475, y sobre esa época tenemos conjeturas. El propio hecho de que esté en Coca, en la provincia de Segovia, ya es una conjetura. Pero en 1473 muere Fonseca y él dice, aunque triste y lloroso, comencé a ser libre. O sea, se ve fuera del amparo de su protector, pero a cambio es libre. Y entonces se irá a buscar la aventura a Salamanca. Este es el castillo de Coca,
que seguramente se estaba construyendo cuando Nebrija estuvo allí. O sea, no, por las fechas no debió verlo como ahora nosotros lo veríamos si vamos a esa localidad. Es un castillo precioso del siglo XVI, pero se empezó a construir, yo creo, en los años en que Nebrija pudo estar allí, con lo cual probablemente vio los cimientos de ese castillo. Bueno, se va a Salamanca en esa segunda etapa. ¿Y por qué es útil ahí decir que ha estado 10 años en Bolonia en lugar de 5? Porque eso, a los ojos de la universidad, lo presentaba casi como italiano. Porque la plaza que estaba vacante en ese momento era la plaza de retórica, que normalmente se asignaba a profesores italianos de verdad. No como Nebrija, que se hizo pasar por italiano, no, porque todo el mundo sabía que había estado en Salamanca, que era sevillano, pero los 10 años en Bolonia le daban autoridad para estar en contacto con los auténticos maestros y ser contratado como profesor equivalente a los italianos. De hecho, la plaza que él ocupó antes había sido desempeñada por un italiano y después sería desempeñada también por otro italiano. Allí, además de ser profesor, repite sus trabajos como copista y bueno, estuvo un año como profesor y enseguida obtiene una cátedra. Para obtener esa cátedra seguramente influyó su referente, Osma, el que estuvo acusado por la Inquisición. Entonces, como catedrático de gramática, es nombrado en 1476 y en ese cargo permanecerá 10 años. Allí dice Martín Baños que es un profesor que encandila a los alumnos. Pero la universidad le paga 70 florines anuales, cuando antes, cuando trabajaba en Coca con el arzobispo de Sevilla, recibía 150. O sea que el sector público ya pagaba peor entonces que el privado. Y daba 3 clases diarias, o sea que encima se lo trabajaba. Y luego pidió leer más clases de oratoria los días festivos para dispersar el esfuerzo, para no tener tantas clases al día, pónganme algunas en el fin de semana. Pero claro, acabará agotado con todo eso, sobre todo porque ya va trayendo entre manos publicar lo que luego serían las introducciones latinae. En 1478 pide que le retiren las clases de los días festivos y eso significa que necesita los fines de semana. Casualmente es el año en que llega la imprenta a Salamanca. Y encima, claro, le quitan las clases del fin de semana y empieza a cobrar menos. Pero ya él va viendo que con la llegada de la imprenta él puede tener ahí un negocio. Por esos años se casa y es probable que recibiera una buena dote de su esposa, que procedía de una buena familia. Su esposa, Isabel Montesina o Isabel de Solís. Es probable que manejara los dos nombres, porque el padre de Isabel, Montesina, se apellidaba Montesinos, y es fácil que ella fuese llamada Montesina porque su padre se llamaba Montesinos. O Isabel de Solís, porque el linaje procedía de Corbera, Asturias, de Solís, de una parroquia llamada Solís, en lo que es ahora Corbera, Asturias. Entonces, su mujer se llamaba Isabel Montesina y también Isabel de Solís. Bueno, esa desazón por lo mal pagado que está, sobre todo en comparación con lo que reciben otros profesores, otros catedráticos de materias más prestigiosas, pues, como teología, derecho, etcétera, ya le va produciendo una cierta desazón. Pero bueno, para él la llegada de la imprenta es una oportunidad que acabará aprovechando. Su hijo Marcelo nace en 1479 y ya va teniendo un hijo prácticamente por año, hasta 9, con lo cual necesitaba obtener ingresos por cualquier lado. Publicará las introducciones latinae, las que vimos el otro día, que son una revolución en la enseñanza, porque es un libro muy esquemático, muy sencillo, muy fácil de aprender, que se opone a los farragosos que se utilizaban antes,
Y eso es un éxito descomunal. La primera tirada se vende muy deprisa, de 1000 ejemplares, que era muchísimo para la época. Hay que hacer una reimpresión que se hace en Sevilla porque no da tiempo a hacerla en Salamanca, que estaría la imprenta de Salamanca ocupada con otros trabajos. Y empieza a darse cuenta del éxito de la imprenta y de lo que él la puede explotar. Hasta el punto de que la mayoría de sus lecciones, además veamos de dónde viene la palabra lección, de leer, porque originalmente se leían, las lecciones se leían, y él leía las lecciones, es decir, las preparaba, las escribía y luego las daba a la imprenta, reunía las clases suficientes y las daba a la imprenta. Aquí vemos la repetitio tertia, el tercer repaso del curso, cosa que no hacían otros profesores. Bueno, después de esa etapa en Salamanca, en la que acaba agotado, recibe una noticia de gran alegría, y es que Juan de Zúñiga, el maestre de la Orden de Calatrava, que entonces tiene 20 y pocos años, le ofrece incorporarse a su corte de sabios en Zalamea de la Serena, actual provincia de Badajoz. Y ahí Nebrija ve el cielo abierto. Bueno, aquí he estado primero con un sueldo regularcillo, aquí me van a pagar bien, nada menos que en la corte de Zalamea de la Serena. Juan de Zúñiga era un tipo muy poderoso, llegaría a ser cardenal, fue arzobispo, y era de la nobleza castellana de la época. Tenía tierras, tenía grandes posesiones y por supuesto, grandes ingresos. Y se rodeó de una corte de sabios que lo equiparara a él con los grandes mecenas europeos, entre ellos Nebrija. En esa etapa, que durará 17 años, Nebrija compone lo principal de su obra. Revisa una y otra vez las introducciones para nuevas ediciones, elabora la versión castellana de las introducciones, la edición bilingüe que comentábamos el otro día, da fin a la gramática castellana, compone estudios sobre cosmografía, sobre otras materias, termina los diccionarios latín-castellano y castellano-latín y la obra que reúne ambos, escribe poemas, comentarios a diversos autores clásicos y empieza a estudiar la Biblia. La Biblia la estudia como filólogo. En esa época se elabora este es Juan de Zúñiga, el segundo protector de Nebrija, y esta es la casa, no es la casa, es el lugar donde se supone que vivió en Nebrija, en Zalamea, según la investigación de Pedro Martín Baños, al lado de la muralla. En esa época, que forma parte de la corte de Zúñiga, Nebrija y sus colaboradores elaboran una auténtica joya, que es este manuscrito de la segunda edición de las introducciones, con una lámina que ha sido reproducidísima. Seguramente muchos de ustedes la habrán visto en algún lugar. Y, por cierto, este libro está en la exposición que se puede visitar ahora mismo en la Biblioteca Nacional de España. Bueno, esta lámina reúne unos cuantos personajes. No son sus retratos, ni siquiera sus caricaturas, son simbólicos, es decir, Nebrija es el que está en la cátedra sentado de azul, pero no se parece en nada a lo que sabemos de Nebrija, es una representación simbólica, ¿no? Pero Nebrija, sí sabemos que Nebrija, por testimonios documentales de la época, la deducción más probable es la siguiente. Obviamente Nebrija es quien está sentado en la cátedra. Juan de Zúñiga es este caballero de aquí, se identifica porque ahí hay una cruz, no sé si se ve, que es la cruz de Alcántara, y ese símbolo significa que ha de ser Juan de Zúñiga. El personaje del bonete rojo es Marcelo, el primogénito de Nebrija, que entonces ya está aprendiendo y está asistiendo a las clases y a las enseñanzas de aquella corte de eruditos, y también tiene la cruz de Alcántara sobre el pecho, en la parte izquierda, y seguramente eso quiere decir que es el hijo de Nebrija. Hay un paje al lado de Juan de Zúñiga, y el resto seguramente eran miembros de la corte de Zúñiga, tal vez otros maestros que acompañaban a Nebrija en ese grupo. Lo que pasa es que aquí Nebrija está en la cátedra porque ese día estaría explicando algunas de sus
investigaciones, hallazgos, de sus teorías sobre gramática. También hay quien especula que podían estar entre ese grupo de asistentes otros 2 hijos de Nebrija, que para entonces también vivían con él. Bueno, la familia de Nebrija obviamente se trasladó con él a Zalamea. Bueno, en ese lugar, en Zalamea, es donde se produjo ese encuentro que relataba el otro día, a partir del cual me desvié a explicar la procedencia de la apología, la defensa de Nebrija ante la Inquisición, y hoy tomo también ese punto de partida para otra rama que nos acabará llevando a la Biblia políglota. Ese gran proyecto de Cisneros que consiste en publicar una Biblia con traducción simultánea, con una columna de la Biblia en hebreo, otra en latín y otra en griego. Ese encuentro se produce en Zalamea y tendrá consecuencias posteriores. Pero ahora nos volvemos a Salamanca, a la tercera etapa. En esa reunión entre Deza, Nebrija y Cisneros se produce un choque de ideas y de caracteres. Cisneros era franciscano y de ideas abiertas, Deza era dominico y de ideas cerradas. Y Nebrija les explica que está estudiando la Biblia, la Vulgata, la versión de San Jerónimo, supuestamente, bueno, supuestamente no, para la Iglesia de entonces, inspirada por el Espíritu Santo. Nebrija dice que hay errores en latín en esa versión de la Biblia y les expone a Cisneros y a Deza los errores que él ha descubierto. Deza se escandaliza, Cisneros entiende los argumentos de Nebrija y a partir de ahí Deza le requisa los trabajos a Nebrija y acaba encausándolo como gran inquisidor. No sé si he dicho Deza era el gran inquisidor, Cisneros era confesor de la reina en aquel momento. Bueno, a partir de ahí se origina el conflicto, pero muere el gran protector de Nebrija, Juan de Zúñiga, y él se queda un poco colgado de la brocha. Pero tiene una oferta para regresar a la Universidad de Salamanca porque le ofrecen una cátedra. Nebrija siempre, en los momentos en que parece que se va a hundir, en que ya se queda sin apoyo, siempre hay un golpe de suerte que le favorece. Y volverá a Salamanca y vivirá en la calle de los Serranos. En un plano antiguo sería en ese grupo de casas, en alguna de esas casas. Ahora, por supuesto, la calle de los Serranos ya no es así. Sigue existiendo la calle de los Serranos. Lo que ahí vemos como calle de San Pelayo es ahora la calle de Cervantes, pero obviamente los edificios han cambiado mucho. Entonces queda libre en 1504 la cátedra de gramática prima en Salamanca y se la ofrecen y él tomará posesión en 1505. Le adjudican la cátedra, pero le obligan a asistir a las clases bajo juramento, es decir, no se distraiga usted porque saben que está empeñado en trabajos todavía pendientes con Cisneros, que sigue investigando sobre la Vulgata y que ya Cisneros, en esa reunión que mantuvieron, a la que asistió Deza, le acaba diciendo: estoy promoviendo una Biblia políglota con estas características, y eso, claro, a Nebrija le entusiasma poder participar en ese proyecto de hacer una traducción simultánea de la Biblia, y él piensa: aquí voy a poder yo, por fin, aportar mis ideas sobre las malas traducciones de la Biblia de San Jerónimo. Voy a poder arreglar la Biblia para restituirla a su perfección original, porque la han estropeado los copistas durante siglos, el propio San Jerónimo incurrió en errores de traducción, yo voy a arreglar esto. Y acepta entusiasmado esa propuesta. Y entonces en la universidad sospechan que él se está distrayendo demasiado. Luego tiene un segundo golpe de suerte, porque la corte, en la época de los Reyes Católicos, la corte iba de un sitio para otro con frecuencia. Vemos que se cruzan distintos viajes en los lugares donde está Nebrija. Y en otra época, en otra fase en que la corte se establece en Salamanca, él enreda por ahí y consigue
que le reconozcan los derechos de autor de sus obras. Sus obras ya son un éxito en toda Europa, como decía, se imprimen en distintos talleres de Europa y de España, gana mucho dinero, pero también le piratean mucho y hay ediciones que él no puede controlar. Y él consigue una orden real, un decreto, para proteger sus derechos de autor, que eso es pionero en la Europa desde entonces. El primer autor que ve reconocidos por ley, digamos, sus derechos. Nadie puede reproducir sus obras y quien lo haga sin permiso del autor estará contraviniendo una orden real. Sabemos que en esa época se compra una casa nueva en Salamanca, con lo cual deducimos que le seguía yendo bien entre sus obras y sus clases. Y en 1507 llega a un acuerdo con uno de los grandes impresores de la época, Arnau Guillén de Brocard, establecido en Logroño, y le vende sus derechos. Es un acuerdo como lo del tranquiler. Él le dice, mira, yo te vendo mis derechos, tú me das un dinero y tú te encargas de la distribución, la impresión, la comercialización, pero tú me garantizas unos ingresos. Y eso fue un acuerdo magnífico para el impresor y para Nebrija, porque sus obras se siguieron vendiendo como churros. Ya insisto que era lo que ahora llamarían un bestseller de la época. Es curioso porque con el tiempo tendrá disensiones con Brocard. Nebrija debía tener alguna gracia especial porque se enfadó con Brocard, su impresor, y luego se enfadaría también con Cisneros, pero en los dos casos con Brocard llegó a un juicio a los tribunales, porque Nebrija se quejaba de que no imprimía suficientes ejemplares, que podían vender más y que no los distribuía bien, y le denunció a su impresor, y ganó el pleito Nebrija, y luego siguió utilizando el mismo impresor, y es más, tiempo después se lo llevaría a Alcalá a trabajar. Cuando él va a la Universidad de Alcalá, se lo lleva a Alcalá y consigue que Brocard sea el impresor de la Biblia políglota, que era un trabajo histórico, ¿no? O sea que también con Cisneros tuvo algún contencioso, pero se acababa reconciliando con las personas con las que se enfadaba, por lo menos en estos dos casos. En esa etapa en Salamanca, por cierto, en las obras, cuando habían reproducciones de las obras de Nebrija, cuando se ve ahí cum privilegio, eso significa que ya tiene el sello de los reyes, el privilegio real, y quien altere, piratee, imprima sin autorización esa obra estará en contra de una ley. Por eso verán a veces que aparece eso es que ya tiene los derechos de autor y solo puede publicar a quien él se los ceda. En ese caso Brocard, o podía llegar luego a acuerdos con otras imprentas, pero ya él es dueño de sus derechos. Ahí tenemos otro ejemplo. Y esta es la marca de Brocard. No tenemos imagen de Brocard, pero este es el sello que identificaba todas las obras de Nebrija que él imprimió. Nebrija culebreaba bien entre los poderosos. Todas sus obras se las dedicaba a alguien, tenía detalles de enviarles ejemplares, les dedicaba los prólogos a la reina, a sus grandes protectores, a Cisneros. Aquí vemos una dedicatoria al obispo de Málaga. Sabía arrimarse a buenos árboles, pero también se buscó conflictos. En esa época en que leía sus clases, las leía y luego las daba a la imprenta, atacó a todo el mundo. Ya digo que era un poco altivo, provocador, siempre en defensa de su idea de recuperar la pulcritud del idioma que conducía a las demás ciencias. Bueno, arremetió contra todos. Arremetió contra los teólogos y los biblistas porque desconocen el auténtico significado y contenido de los términos. Contra los historiadores, por no acudir a los clásicos escritos en latín. Contra los médicos, escribió: los médicos no leen dos lumbres de la medicina, Plinio II y Cornelio Celso, y de aquí que todos los libros en que están escritas las artes dignas de todo hombre libre acaecen en las tinieblas sepultados. Perdón, acaben en las tinieblas sepultados. Contra los juristas,
en un prólogo sobre derecho civil, escribe que son una raza de hombres despreciables. Se buscaba enemigos. En latín se tituló Genus hominum de dignabundum, que debe ser bastante despreciable. Bueno, ha sido traducido como una raza de hombres despreciables. Los acusa de confundir las interpretaciones de los términos y de las leyes. Pero aclara, yo todo esto lo digo como gramático. Yo de derecho no sé, pero como gramático no tenéis ni idea de derecho. También arremete contra sus colegas. En una de las repeticiones los llama indoctos y dice que cuando escriben 3 renglones cometen 50 faltas de ortografía. Y además se queja de que sus colegas no hacen lecciones, no leen las clases y por tanto no las ponen por escrito y por tanto no sabemos qué están enseñando. Y así pues no sabemos, no podemos rebatir si están diciendo la verdad o no, o si están inventándose o qué están haciendo. Y les critica que no dejen en un tenor, que no dejen por escrito lo que están enseñando. Bueno, en cambio él sí cumple su deber de pasar por escrito y encima dar a la imprenta toda su obra. En el curso de 1508 y 1509 desaparece de las clases, empieza a faltar. ¿Qué está haciendo? Seguramente está en Alcalá de Henares trabajando en la Biblia políglota, pero a la vez es catedrático. Consejos vendo y para mí no tengo, porque criticaba a los demás, pero hay un año en que se escaquea de las clases. Y entonces la universidad acaba declarando desierta su plaza. Y en ese curso no hay repetitio, bastante significativo porque él cumplía con eso, y es desposeído de la cátedra. Y se queda otra vez sin nada, pero vuelve a encontrar la suerte. Sus amigos influyentes, a esos a los que había dedicado gran parte de sus obras, logran en 1509 que lo nombren cronista regio, con una elevada remuneración de 80.000 maravedíes, que era una fortuna. Ya digo que se arrimaba siempre a buenos árboles. Es que, claro, Nebrija hizo dedicatorias al cardenal Pedro de Mendoza, a Gutiérrez Álvarez de Toledo, hijo del duque de Alba, y alto cargo en la Universidad de Salamanca, al obispo de Plasencia, a la reina Isabel, al poderoso Juan de Zúñiga, a Cisneros, al obispo de Málaga. Solo le faltaba hacer una dedicatoria al inquisidor. No sé si habría conseguido mucho con eso. Y con eso sobrevive, se ha quedado sin cátedra, pero le han nombrado cronista regio. ¿En qué consistía eso? En contar en latín, y a ser posible en buen latín, las hazañas de los reyes católicos. Porque solo si se escribía en latín lo que se hacía en un país, en una corte, en un reino, solo si se escribía en latín podía tener trascendencia internacional. Entonces los cronistas regios eran grandes dominadores del latín para escribir adecuadamente lo que sucedía en la corte, en este caso en la corte de los reyes católicos. Ahí Nebrija tiene un papel de poca independencia ya intelectual, porque está escribiendo al dictado, traduce varias obras históricas sobre los reyes católicos que estaban escritas en lengua vulgar y las traduce al latín, pero no tiene un papel de autor independiente. Él depende de los reyes católicos. Sin embargo, sí tiene acceso en esa época a los archivos de los reyes y eso le apasiona como investigador. Ahí tomará una parte por la otra. Bueno, cedo mi independencia intelectual y aquí escribo lo que me mandan porque tengo que ser el cronista oficial para escribir en buen latín, pero a la vez yo voy investigando por mi cuenta. Bueno, luego sigue sin cátedra, pero vuelve a tener suerte otra vez porque queda una vacante en 1509, la llamada cátedra de Plinio, el gran enciclopedista de la antigüedad, que le permitía además tener la cátedra de Plinio era como di lo que quieras, porque este era un enciclopedista y ahí empieza a investigar sobre cosmografía, sobre matemáticas, sobre medidas. O sea que él realmente fue un erudito en varias materias y lo que publicó sobre esos asuntos era muy respetable, era de un gran trabajo intelectual. Entonces, hay un momento en que bueno, queda esa vacante, pero además obtiene una cátedra de retórica. Es decir, hay un momento en que Nebrija tiene 2 cátedras, cobra
como cronista real y además recibe derechos de autor. 9 hijos. En esa etapa, en la Universidad de Salamanca, todavía aspira a otra cátedra. Claro, era una cátedra que le proporcionaba mejor sueldo que las anteriores, era la cátedra de retórica y seguramente tenía mejor jubilación. Y él aspira a esa cátedra. Y supone la gran decepción de la vida de Nebrija, porque hay otro contrincante que aspira a esa cátedra, un joven llamado García del Castillo, del que no recordaríamos nada si no fuera por este episodio, que se presenta a la cátedra y la gana. En esa cátedra se usaban los libros de Nebrija. Los estudiantes trabajaban con los libros de Nebrija. Se presenta Nebrija a esa cátedra y la pierde en favor de un tal García del Castillo. ¿Qué pasó? La venganza. La venganza. Este es el que nos lleva años acusando de no hacer esto, de ser unos indoctos, etcétera, etcétera. Ahora se va a enterar. Y pierde la cátedra. Y eso para él supone una desilusión tremenda y decide irse de Salamanca. Lo vive como una afrenta, es una persona orgullosa, con motivos, porque tenía una gran obra detrás, ya es una persona muy prestigiosa, que ha recitado poemas delante de los reyes con algún motivo, recitó un poema ante los reyes con motivo de la boda de una hija de la princesa Isabel, con un rey portugués que el pobre se partió la crisma un año después. Y el poema laudatorio tuvo que convertirse con el tiempo en una elegía y era un hombre al que invitaban para los grandes actos, era famoso, vendía muchos libros y pierde una cátedra con un jovencillo, con García del Castillo. Bueno, en esa decepción decide irse a un empleo temporal en Sevilla y Cisneros lo rescata. Cisneros lo rescata para que se vaya con él a la gran universidad humanista de la época en España, la que está creando, impulsando en ese momento, que es la Universidad de Alcalá. Y así para trabajar con él y con su grupo de eruditos en la Biblia políglota. La Biblia políglota, esa es una imagen, es una foto que tomé yo, por eso no es buena y se ven ahí los reflejos del ejemplar que está en la exposición de la Biblioteca Nacional. Bueno, aquí lo vamos a ver mejor. Esto es un prodigio de la impresión. O sea, Brocard, el impresor de cabecera de Nebrija, era un genio. Esto era dificilísimo en esa época. Se acababa de inventar la imprenta y los tipógrafos de Brocard consiguen esto. La Biblia, aquí tenemos en esta columna la versión en hebreo, en medio la versión en latín, la de la Vulgata, y a la derecha la versión en griego. Hay fragmentos en arameo los fragmentos en arameo están debajo, con sus equivalentes en latín. Lo que se ve en los márgenes son las raíces de palabras en hebreo que están luego recogidas en un diccionario al final de la Biblia. Esa es la Biblia políglota en la que trabaja Nebrija. Como sabemos, la Biblia se escribió en 3 idiomas, el hebreo, el griego y el arameo. El Antiguo Testamento está escrito casi todo en hebreo, aunque hay una parte en griego y unos pocos textos en arameo, y el Nuevo Testamento está todo en griego. Pero claro, la época es la época del latín. Si esto no está en latín y no se publica en latín, casi es como si no existiera. El latín, como digo, era el gran idioma de la cultura de entonces. Bueno, y aquí viene el conflicto que todos ustedes están esperando. Claro, llega Nebrija a trabajar con los sabios de la Biblia políglota y él sabe que la Vulgata tiene errores y que eso lo llevó a denunciar esos errores, lo llevó ante la Inquisición, de la que se salvó gracias a que el inquisidor Deza, que era el jefe de los inquisidores, fue sustituido por Cisneros, que era amigo suyo, y paralizó el proceso, pero el susto lo tenía en el cuerpo. Sin embargo, él va allí y vuelve a decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Recuerdan aquello de Tabita y Talita, todo eso, los errores que había.
ahí vemos, hay páginas donde se ven 4 idiomas, otras porque corresponden a esos pasajes, y en otros 3. Ahí vemos cómo el latín es arropado por el hebreo y el griego. Bueno, nuevamente se da el viejo conflicto, ¿no?, de los que representan la línea de Deza, el inquisidor, y los que representan la línea de Cisneros. Bueno, él participa en los trabajos y empieza nuevamente a señalar los errores que hay. Recordaré aquel de Tabita y Talita, que luego es uno de los más conocidos. En el Evangelio de San Marcos se dice: Tabita cumi, a ti te digo, levántate, y añade el evangelista, Tabita significa muchacha. Por tanto, Jesucristo decía, muchacha, levántate. Pero en el Evangelio de San Lucas se dice que en la ciudad fenicia de Jope hay una mujer llamada Tabita, y añade, lo cual se traduce por gacela. Entonces, Tabita puede ser muchacha o puede ser gacela. No puede ser que una misma palabra signifique 2 cosas tan distintas. Hace la investigación en Nebrija y deduce que está mal copiado el Evangelio, y que en realidad una de las palabras significa gacela y otra muchacha, y son 2 palabras distintas. Figura en los 2 casos como Tabita, pero debería figurar en un evangelio Tabita y en otro Talita, que es una segunda frase. Son correcciones de este tipo las que plantea Nebrija, pero claro, la Vulgata es la Biblia canónica, cuya traducción ha sido inspirada por el Espíritu Santo, y no nos podemos permitir decir que tiene defectos, porque está inspirada por Dios, no puede ser defectuosa la Biblia, ¿no? Y ahí Nebrija sigue diciendo que lo que inspiró Dios fue el original, pero que la traducción tuvo errores. Además, de copista en copista durante siglos pues se fueron añadiendo erratas como esta. Pero las propuestas de Nebrija son rechazadas. Nebrija abandona el grupo, y es ahí donde tiene un conflicto con Cisneros. Dice, bueno, yo no puedo seguir trabajando aquí si no hacéis caso a lo que digo. Y le escribe una carta a Cisneros en la que le dice: venía a Alcalá para entender en la enmendación del latín, comúnmente corrompido en todas las Biblias latinas, cotejándolo con el hebraico, caldaico y griego. Y agora, si alguna cosa o falta en ello se hallase, todos cargarían a mí la culpa y dirían que aquella ignorancia era mía, pues daba tan mala cuenta del cargo que me era mandado. Entonces vuestra señoría me dijo que hiciese aquello mismo que a los otros había mandado, que no hiciese mudanza alguna de lo que comúnmente se halla en los libros antiguos. Le dice esto a Cisneros y dimite, pero la amistad no se resiente entre ellos. Es curioso que durante una estancia de Nebrija en Burgos, en la que también está Cisneros, se produce un fenómeno fan, pero al revés. Se supone que un sacerdote dominico reconoce a Nebrija en Burgos. No sé, seguramente sabía que estaba en Burgos por alguna razón, porque Nebrija no salía en la televisión y tampoco era fácil reconocerlo por la calle, pero ese episodio es real porque lo cuenta el biógrafo de Cisneros, que es contemporáneo de Cisneros, y dice que esto pasó en la calle. Se le acercó a Nebrija un hombre y con rostro amenazante y lleno de severidad le increpó de esta manera: vaya buen Dios, mira por dónde están aquí quienes se jactan de enmendar los sagrados libros sin avergonzarse, oh sacrilegio, de convertirse en censores del Espíritu Santo. Era la mentalidad entonces, quieren censurar al Espíritu Santo. Y le responde Nebrija: pase allá, padre, que no hay nadie aquí tan loco como para albergar en su mente una idea tan sacrílega. Lo que hacemos aquí algunos hombres muy poco arrogantes, por cierto, a petición del ilustrísimo y gravísimo Francisco Jiménez, arzobispo de Toledo, o sea, Cisneros, es preocuparnos por corregir las erratas provocadas por desliz de los copistas, las palabras depravadas por incuria de los escribas y algunas otras cosas deturpadas por la audacia de los ignorantes, y tratar de restituir su antiguo esplendor a estas materias santísimas. Luego cuenta el cronista que Nebrija y Cisneros comentaron este asunto. Dice, y así, haciendo juramentos por lo más sagrado, el dominico se marchó de allí al tiempo que decía lo que habría de suceder, sin querer dar más amplia respuesta, y por su parte, llegándose
Cisneros, Nebrija le narra todo lo que ha sucedido y charlando ambos, no sin risa ni conmiseración, se admiraban de la desvergüenza y la estulticia de aquel hombre. Es decir, luego Cisneros y Nebrija se rieron juntos de ese incidente. Esto da cierta idea de esa complicidad que vemos en cada momento entre Cisneros y Nebrija. Bueno, la Biblia políglota se empieza a desarrollar cuando ya se ha resuelto el conflicto entre Cisneros, Deza y Nebrija, o sea, entre Nebrija y Deza, básicamente. Ya es el jefe de la Inquisición, ya es Cisneros, ya protege a Nebrija, y Nebrija acabará desatado con esa protección una vez que ha visto que ya el peligro se ha pasado. Y él, a pesar de que ya no forma parte del equipo, seguramente seguía teletrabajando para Cisneros. Fue el precursor en muchas cosas, Nebrija también en esta, porque hay indicios de que siguió colaborando. Lo que a él le preocupaba, como hemos visto en esa carta, es no vayan a creer que yo no me he dado cuenta de todas estas cosas. Y vayan ustedes a hacer la Biblia políglota con un texto de la Vulgata con todos estos errores que yo ya he visto. Pero si yo me aparto del tema, entonces ya puedo trabajar en un segundo plano. Y creemos que sigue haciendo aportaciones a la Biblia políglota. ¿Son aceptadas? Sí y no, porque creemos, se puede creer, que hay un truco. Hay un pacto entre Nebrija y Cisneros para colar algunas de las correcciones de Nebrija sin que se noten mucho. ¿Lo hizo Cisneros por su cuenta, lo hizo Nebrija por su cuenta sin que Cisneros lo supiera? Difícil, porque Cisneros tenía que enterarse. ¿Fue un truco pactado por ambos? Puede ser. Una tercera opción no se me ocurre. Pero aquí vemos cómo en la Biblia políglota, no sé si se apreciará desde allí, tengo otra proyección en la que igual se ve mejor, a ver, aquí igual se ve mejor. En cada palabra del texto en hebreo hay una letra voladita, esas pequeñitas como cuando hay una nota al pie, y en cada palabra del texto en latín también. Eso es una obra de ingeniería tipográfica maravillosa para la época. Cada palabra del griego tenía su equivalente en latín y se identificaban porque llevaban la misma letra voladita, es decir, empezaban por la A y la A, la B y la B, palabras equivalentes. Como sabemos, en esas lenguas no coinciden siempre en el orden, ¿no? Puede ir una palabra tres vocablos después o tres vocablos antes y ser equivalentes, ¿no? Por la distinta estructura de las dos lenguas. Y además, en la parte en griego hay un interlineado, o sea, aparece una línea en griego, otra línea en griego, y entre las dos un texto pequeñito en latín. Y en ese texto pequeñito en latín hay correcciones de Nebrija que no están en la Vulgata. Es decir, no vamos a tocar la Vulgata porque no podemos, pero aquí, para el erudito, para el que luego quiera investigar esto, va a poderse dar cuenta de que en el interlineado en latín, en la parte de griego, hay correcciones que no están aquí. Maravilloso. Y además se va a dar cuenta de cuál es el proceso de muchas palabras que han terminado mal en la Vulgata porque van a corresponderse una por una con el texto en hebreo. Y por si esto fuera poco, vamos a poner al final de la Biblia políglota un diccionario de hebreo donde se identifique el significado de esas palabras. ¡Oh! Un truco maravilloso. No sé si se aprecian ahí bien las voladitas, sí, ¿verdad? Cada voladita de un texto se corresponde con la misma palabra del otro. Eso, para una imprenta tan incipiente como la de entonces, qué prodigio, ¿no? Entonces, este es el truco que establece Nebrija, Cisneros, no sabemos si de acuerdo o no, pero en el interlineado latino, en el texto griego, se ven esas discrepancias que mencionaba y en el sistema de voladita respecto al hebreo se ven las otras. O sea, el interlineado deja ver las discrepancias respecto al texto griego y las voladitas respecto al texto hebreo.
Se ven ahí también, ¿no? Más o menos. Y entonces, ¿qué pasa? Que un erudito, alguien que se ponga a hacer esa comparación, se puede encontrar sorpresas como esta, que a lo mejor era lo que ponía nervioso a Deza. Por ejemplo, en esta parte del texto del profeta Isaías, 7.14, el versículo 7.14, en el actual texto de la conferencia episcopal se dice: mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ese da debería ser un dará, pero no sé, yo no soy Nebrija. Está encinta y da a luz. Será dará, ¿no? Si está encinta, bueno, ahí no me meto, que no soy gramático. Pero en la versión hebrea, la palabra que es Virgo en la escritura latina equivale a mujer joven, no a virgen. Con lo cual la profecía de Isaías se está poniendo en cuestión. A ver, eso no cuestionaba la virginidad de María, porque anda por otros sitios, concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, y si no se declara dogma y ya está. Pero aquí ya se ponía en cuestión la profecía de Isaías, porque en la versión hebrea aparece Alma, mujer joven. Una mujer joven puede ser virgen, pero no es necesariamente una virgen. Y en la versión griega aparece Pártenos, que sí es virgen. Lo que correspondería a mujer joven sería Neanis. Y en la versión en latín de la Vulgata aparece Virgo. Claro, ¿qué quiso decir el profeta Isaías? Porque si hubiera querido decir virgen, tenía a su disposición un palabra como Betulá, que era virgen. Entonces, claro, a toro pasado, transcurrido el tiempo, dijimos, ya, esto como lo de Nostradamus, ¿no? Que decía cosas muy generales y como luego pasaron cosas parecidas a las que él conjeturó, pues hemos dicho, Nostradamus acertó. Bueno, dijo cosas generales y nosotros le hemos aplicado hechos reales que consideramos parecidos. Bueno, pues las letras voladitas permiten seguir ese rastro. Y quizá esto sí era lo que le ponía nerviosa a la Inquisición. Pero el hecho es que en la Biblia políglota ese rastro, que no está expreso, se puede deducir. Bueno, estamos en Alcalá de Henares y ahí en Nebrija vuelve a tener un papel como profesor, le contrata a Cisneros para que colabore en la Biblia políglota, lo deja tirado, pero sigue como profesor en Alcalá. Y allí esa es la universidad más moderna del momento y tiene unas condiciones envidiables. O sea, la protección de Cisneros con Nebrija, el amor de Cisneros por Nebrija es maravilloso, porque lo salva cada vez que puede. Y fíjense que Cisneros ordena al rector por escrito, y eso consta, que trate muy bien a Nebrija y dice que enseñara lo que él quisiese y si no quisiese, que no enseñara. Y dice, no le vamos a pagar por lo que enseñe, porque si él no quiere que no enseñe, que ya está trabajando en otras cosas, le vamos a pagar por sus servicios a España. Eso lo pone por escrito Cisneros y le da la orden al rector de que así sea. O sea que la protección de Cisneros es fantástica. Pero claro, en esa época ya Nebrija, una vez que tiene la protección de Cisneros, ya ha desaparecido el inquisidor enemigo, ya da rienda suelta a sus críticas y, por ejemplo, en la tertia quincuagena empieza a atacar a otros profesores, a los juristas, lo que contaba antes, reitera sus críticas y además sigue haciendo correcciones a la Biblia. Las que fueron requisadas aparecen de nuevo, las que fueron retenidas en su momento por Cisneros también, y entonces él ya se siente libre y expresará. Yo creo que no todas las críticas, porque esto, por ejemplo, de Virgo, mujer joven, etcétera, no lo expresa, eso quedó ahí para buen entendedor, pero sigue trabajando en la Biblia ya sin temor a la Inquisición. Y en Alcalá acabará muriendo en 1522, a los 78 años, tras hacer pocos meses antes las últimas modificaciones a las introducciones latinae, que era su gran obra, como dijimos, la que le hizo rico, la gramática de latín,
que se vendió en toda Europa. Todavía meses antes de su muerte sigue haciendo modificaciones para nuevas ediciones. Fue enterrado junto a Cisneros y leyó su elegía el maestro Ciruelo, Pedro Sánchez Ciruelo, el mismo que había pronunciado el elogio fúnebre del cardenal. Entonces vemos aquí que todo parece como redondo en la vida de Nebrija, ¿no? Tuvo una vida redonda. Teresa Jiménez Calvente, gran estudiosa de la obra de Nebrija, dice: todo en Nebrija encaja y forma parte de un plan. Bueno, pues para ir terminando, diré que se sabe el rastro más o menos de sus 9 hijos, 3 mujeres y 6 varones. Podría decir los nombres, pero no van a aportar nada. Todos salieron adelante, más o menos. Uno falleció joven, pero los demás sobrevivieron a Nebrija. Y finalmente podemos describir a Nebrija como un hombre orgulloso, ya he dicho, altivo, pero, por ejemplo, él en un prólogo se reclama para sí la gloria de haber escrito la primera gramática en castellano, las gramáticas exitosas en latín, y él dice: yo fue el primero que abrí tienda de la lengua latina, yo sé poner pendón para nuevos preceptos, y a casi del todo punto desarraigué de toda España los doctrinales, los pedrosellas, los libros anteriores a él, el Doctrinale de Villadey, y otros no sé qué apostizos y contrahechos gramáticos no merecedores de ser nombrados. Porque yo lo valgo. Y también tenía un carácter burlón muy interesante. Él escribe un librito de apenas 7 u 8 páginas, también está en la exposición de la Biblioteca Nacional, ahí está, sobre su hijo Marcelo. Esa es una copia manuscrita de Nebrija, que sería dada a la imprenta, seguramente. No fue dado a la imprenta, queda la copia manuscrita. O si se dio, no nos ha llegado rastro, pero la copia manuscrita existe. Y aquí se ve su socarronería de cómo se ríe de su hijo. Su hijo, con el que se acabaría llevando bien y que fue el que le acompañó en su vejez. O sea, no es que es irónico, es divertido. Si me permiten, y esto no ofende a nadie, es muy andaluz. Lo digo a favor, dice de su hijo y cuenta el día del bautizo. No confiábamos en que viviera, porque entre frecuentes bajidos y sollozos sus intestinos habían descendido hasta el escroto. Tampoco la cabeza, torcida y con los ojos saltones por negligencia de la comadrona, auguraba su supervivencia. Ordeno en cualquier caso que se disponga todo lo necesario para bautizar al niño y busco a los que habían de intervenir en calidad de protectores o, como el vulgo los llama, padrinos y madrinas. Y no hallo sino ciertos labradores mentecatos y necios. En todo tuvo malfario este desdichado, pues ni siquiera le tocaron en suerte unos padrinos decentes. Y el propio sacerdote que iba a oficiar el bautizo no distaba mucho de los padrinos. No es que no supiera latín o griego, es que no sabía ni castellano, ni era capaz apenas de silabear las letras, y como me contó después el monaguillo que ayudó al bautizo, empleó la fórmula de los esponsales en lugar de la del bautismo. De manera que muchas veces he dudado si no debía volverlo a bautizar. Era pura ironía, y ya digo que él se llevaba muy bien con su hijo. Vamos a terminar con algunos mitos, dudas, cosas que se dicen de Nebrija que no son ciertas, o por lo menos nos conducen a la duda. Hay quien sostiene que era judeoconverso, como el académico Juan Gil y Diego Moldes, al que cité el otro día, que acaba de publicar un libro precisamente sosteniendo esta teoría. Hay quien dice que no, que de ninguna manera podía ser judeoconverso por distintos motivos, como Pedro Martín Baños, su biógrafo. Nos quedaremos en la duda. Yo, claro, he leído los argumentos de Martín Baños y estoy empezando a leer los de Diego Moldes, así que no tengo una información simétrica. Hasta ahora me quedaba con la idea de Pedro Martín Baños, pero puede que cuando termine el libro de Diego Moldes piense otra cosa, no lo sé. El lema tanto monta tanto Isabel como Fernando se atribuye a Nebrija, no es cierto. Ya ese lema se utilizaba antes y no fue invento suyo. No tuvo una hija catedrática, esto queda muy bien, la primera catedrática europea, una hija de Nebrija. No hay ninguna documentación que avale ese rumor, esa teoría que circula desde hace muchos años. Y luego, como decía, el imperio al que se refería cuando hablaba de la lengua como compañera del imperio era el romano.
Bueno, vamos a hacer un recorrido rápido por la iconografía. Esta es la imagen seguramente más real de la cara de Nebrija. ¿Por qué? Porque esta es la que utilizaron sus hijos, su segundo y tercer hijo fueron impresores, tuvieron una imprenta en Granada. Los derechos de autor de Nebrija llegaron a 5 generaciones, o sea, 5 generaciones después de Nebrija seguían explotando los derechos, ya la sexta no, entre otras cosas porque era un clérigo ya el último que quedaba y ya no tuvo descendencia, pero los derechos de Nebrija se siguieron explotando mucho tiempo. Y los hijos ponían en las impresiones de Nebrija, ya fallecido su padre, ponían esa imagen que era contemporánea, lo cual nos dice que esta es la auténtica cara de Nebrija. Luego aquí vemos otra impresión de los hijos, cum imperiali privilegio. Ojo, que tiene derechos. Estas ya son recreaciones a partir de esa imagen que comentaba, que aparecen. Esta es otra recreación, pero vemos que están todas saliendo del mismo modelo. Del mismo modelo son ya artistas que recrean su imagen de Nebrija. A veces hemos encontrado la imagen invertida donde lo convierten en zurdo. Esto no se puede hacer. Hay diseñadores que se les va la mano. Para que quede mejor, que mire hacia allá, porque, bueno, esta es la escultura que está en la Biblioteca Nacional de España, que es una recreación. Ya estos son recreaciones. Mi paisano Marceliano Santamaría, ya este retrato es relativamente reciente, de 1922, ya es una imaginación de cómo era Nebrija. Tiene un cierto aire con aquel sello original que veíamos, pero ya es contemporáneo. Esta foto la hice yo en la exposición de la Biblioteca Nacional porque se abre con ese cuadro que no es una imagen real de Nebrija. Esta es la estatua levantada en Lebrija, ahí más de cerca. Este es un medallón en la Plaza Mayor de Salamanca, de 1992, o sea, ya muy reciente. Y esta es una escultura del escultor aragonés Pablo Serrano en 1993. Y este es el dibujo que se publicó en Babelia, en El País, con motivo del último aniversario de su fallecimiento, el pasado junio. Y estas son ilustraciones de Agustín Comoto, una novela gráfica publicada en 2022, el año pasado, sobre Nebrija, que es muy recomendable para jóvenes, para niños que quieran aproximarse a la vida de Nebrija, porque como ven, es una ilustración, una historieta ilustrada. Bueno, en resumen, ¿cómo era Nebrija? Era divertido, como hemos visto, era arrogante, no tenía pelos en la lengua, atacaba a todo el mundo, iba con la verdad por delante. Era valiente, se enfrentó a la Inquisición, él estaba dispuesto a enfrentarse. Luego tuvo el golpe de suerte de que Cisneros ocupó el lugar de Deza al frente de la Inquisición y eso le salvó. Pero él iba a enfrentarse, como vimos el otro día en los argumentos recogidos en su apología. Era sincero y no refrenaba sus impulsos. Le decía a Cisneros lo que le tenía que decir. Yo no estoy aquí, no vayan a creer que yo no me he dado cuenta de todos estos errores. Yo me voy de aquí. Pero todo se puede reducir al término que él mismo empleó, pero ampliado a todas sus actividades, para lo bueno y para lo malo. Era un incontinente. Muchas gracias.